¿cuáles son los aciertos que ustedes ven en un primer balance de esta propuesta de giro programático que constituye la nueva escuela mexicana? Y como decía Ángel, efectivamente en el sentido de su potencial transformador en el marco de un gobierno, de una política de Estado. Una cuestión ya la mencionaste y creo que también estamos de acuerdo, que tiene que ver con cambios necesarios en la formación inicial y en la formación continua, ¿no? Decretar un giro copernicano es una cosa, pero practicarlo en el día a día del aula es otra cosa. Por ahí tú tienes mucha experiencia con maestras y maestros que crearon su propia comunidad de aprendizaje, su comunidad de práctica, y que de alguna forma ahora son pioneras y pioneros en estos procesos. Pero en tu experiencia, ¿qué es lo que falta en la formación inicial y en la formación continua para no solamente llegar a aquellas y aquellos que clandestinamente o como disidencia sindical lo han practicado, sino a ese profesorado que está asustado, que ve un incremento de trabajo en su día a día al realizar no solo vinculación comunitaria, sino también diseños curriculares, diseños de programas que antes no se le pedían? ¿Cuáles son ahí los pendientes que deja en este cambio de sexenio la nueva escuela mexicana? Una de las cosas que yo celebro es que es una de las pocas veces que la reforma o la transformación educativa en básica se apareja con la reforma o la transformación educativa en las normales, o por lo menos hay propuestas de, porque había un desfase tan tremendo que todo lo que se quería hacer en la educación básica costaba mayor trabajo, paradójicamente, con los maestros de recién egreso de las normales, porque ellos traían, digamos, un atraso en las reformas que se iban haciendo en los sexenios y que ellos manejaban el, por planes, ¿no? ¿Qué pasaba también en básica? Pues, pero me refiero a que como los maestros que ingresan al servicio eh, recae en sus manos la responsabilidad, ya sea de la implementación de un nuevo programa o de la continuidad, porque sabemos que en un sexenio ninguna reforma que hayan hecho antes se concretó, o sea, todas se quedaban a medias, ¿no? Entonces, bueno, un primer acierto es que hoy estamos como en un proceso de formación, eh, digamos, desde básica hasta la superior. Y yo creo que ese es un acierto. Eh, el pendiente, que por lo menos lo han verbalizado y lo verbalizan cada vez que pueden las y los maestros, son los procesos de formación de maestros en servicio, o sea, la formación continua. Yo no logro comprender que si, o sea, no logro comprender si el temor es este, tener, hacer lo que dice el plan de estudios y ellos, la mayoría de maestros en servicio dicen, es que no nos dicen cómo, si eso se reduce a lo técnico que decía el doctor Ángel, o si realmente hay unos huecos en la formación de las maestras y los maestros. Este, yo me quedé muy asombrada porque cuando empecé a hacer una investigación sobre la autonomía docente, recién publicado el plan de estudios, y sale poco tiempo después, bueno, se publican los libros de texto más un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Los maestros estaban muy asustados por leer en el libro sin recetas conceptos, bueno, toda una corriente, epistemologías diferentes con las que ellos eh, no resonaban, ¿no? Más bien les provocó un conflicto y les provocó mayor temor, ¿no? Entonces, allí tenían el temor y lo expresaban
Decían, no, bueno, es que si nosotros seguimos al pie de la letra lo que dice el libro sin recetas, al rato van a creer que todos somos maestros de la gente, ¿no? Entonces, esta asociación de la disidencia con los saberes y las propuestas que contenía el libro sin recetas, creo que demostraba dolorosamente pues una ignorancia en estos temas y vivencias inclusive no profundizadas y analizadas de las y los maestros, ¿no? Con el ejemplo que ponía la doctora Ana Laura. Pueden tener enfrente pues la desigualdad que se vive en su comunidad, pero en el aula la repiten, ¿no? En el aula la repiten porque pues es la ritualidad, pedir una lista de útiles como de las listas de útiles de los niños de preescolar son como para estudiantes de arquitectura, ¿no? Diferentes colores, diferentes reglas, diferente papel. Entonces eso crea desigualdad, pero no son conscientes de eso. Y si eso lo leen en el libro sin recetas, pues tampoco logran la asociación, ¿no? Entonces, eso fue como muy doloroso porque en parte de la investigación que yo estaba haciendo, nos decían, es que para ejercer mi autonomía docente yo necesito herramientas. ¿Qué necesitas? ¿No? Entonces, bueno, había una pregunta en la que, ¿qué es lo que tú necesitarías para ejercer de manera efectiva tu facultad de la autonomía? Y entonces se remitían a contenidos de la normal. Por ejemplo, yo necesito diferentes herramientas didácticas para aterrizar mi planeación. Y yo decía, pues toda la vida hemos hecho planeaciones porque es lo primero que nos pide el supervisor en una infinidad de formatos que ya no se agotan, ¿no? La creatividad en los formatos no se agota, siempre y cuando lo ponga el supervisor, ¿verdad? Porque cuando se nos pide a los maestros trabajarlo, entonces ahí no, pero que nos digan cómo, qué elementos debe llevar, ¿no? Entonces, bueno, siento que sí es un pendiente porque los maestros lo están, o sea, es una necesidad sentida, ¿no? Y se repite mucho en los consejos técnicos, ¿no? Yo estuve en un consejo técnico apenas y pues volvieron a comentarlo, ¿no? Eh, yo no sé ahora qué es lo que se ofrezca a nivel nacional como formación continua, porque también eso era un proceso que se quería romper, el de Sí. eh, no te damos lo que necesitas, sino te damos lo que se tiene en las universidades, ¿no? Pues ese sería un pendiente, la formación continua, porque mientras no nos formemos, pues la evaluación no tampoco la comprendemos así como está establecida, ¿no? Un ejemplo muy claro es que en el sector en el que está la telesecundaria en la que yo trabajé los 28 años y que tuve al mismo supervisor y luego al mismo jefe de sector durante 18 años, él sigue teniendo el control de los exámenes. Claro, porque es un negocio, ¿no? Porque jala, conforma al equipo evaluador del sector, se hacen los exámenes y antes se vendían en papel, pero ahora se paga una cuota por recibirlos en digital, ¿no? Entonces todo eso, mientras, esos son los pendientes también, ¿no? Un gran pendiente es qué vamos a hacer con estos mandos medios que tienen años, perdón por la palabra, enquistados en el sistema educativo y que esperan a recibir diferentes medallas porque significan también pues economía, un bono económico dependiendo del número de años. Eso creo que también no se ha visto que es necesario formar y retomar la problemática que ya está, que bueno, que siempre han significado, pero que hoy en día mucho más, los mandos medios.